Bueno chicos, en este caso vamos a hacer la práctica del ingreso de datos. Entramos al campus virtual y vamos a descargar datos práctica. Cuando descarguemos datos práctica vamos a encontrar una carpeta, digamos pues vamos a encontrar un archivo RAR, el cual vamos a extraer, y al extraerlo vamos a encontrar, digamos, la carpeta Meléndez Digita, y vamos a encontrar una imagen, una QuickBeer, que es inclusive una de las imágenes que ya hemos utilizado en uno de los ejercicios anteriores. En este caso, nosotros pues abrimos ARMAP. Cuando tengamos ARMAP abierto, vamos a adicionar los datos. Entonces, vemos aquí estamos en el ejercicio anterior. Generalmente para saber la ruta, buscar la ruta, uno se para aquí en la raíz donde están los datos, donde extrajo los datos, le dice copiar, va a la adicionar data, que generalmente es este icono amarillo con la cruz negra, pegamos la dirección y le decimos adicionar datos. En ese caso pues vuelve y nos encuentra la ruta. Aquí ya nos está mostrando dos características de mapa. Es la misma imagen con dos sistemas de referencia para carga. Uno es el .map, que es una extensión que sirve para cargar imágenes referenciadas, y el SCW, que es la extensión de la imagen comprimida. Esta es una imagen de sensores remotos obtenida, digamos, desde los parámetros de Google y ha sido extraída para poder hacer el ejercicio. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos entonces la imagen QuickBeer de la Universidad del Valle, en la que encontramos buena parte de la universidad, y podemos ver entonces cómo está constituida la universidad. En esta parte vamos a hacer una pequeña práctica que es la digitalización manual. Existen otros elementos que podemos digitalizar, podemos rasterizar, podemos vectorizar, pero en este caso la manera más efectiva de introducir datos dentro de un sistema de información geográfica, en este caso ArcGIS, es digitalizando, digamos cuando uno tiene un fondo como este ejemplo. Vamos a hacer unos elementos punto, línea y polígono. Primero, antes de iniciar, debemos crear un espacio de trabajo en el cual podamos guardar los datos. Lo más que hemos venido hablando es que nosotros repositamos los datos en dos tipos de archivos: los más conocidos como Shapefile o las GeoDatabase. Para crear un nuevo archivo, digamos, aquí en ArcGIS generalmente podemos hacer el acceso directo al catálogo. Yo ya les he explicado en otras prácticas que generalmente también podemos abrirlo por aquí, por inicio, ArcGIS, y abrir el programa de ArcCatálogo. Es lo mismo, para mí es más rápido hacerlo por aquí por catálogo, lo pico, entonces generalmente en el lado derecho me abre el catálogo, busco la carpeta, digamos si no lo tengo aquí en raíz, digamos yo la tengo en la memoria de haber copiado algo, puedo picarle aquí y decirle enter, y él me va a llevar entonces a la ruta donde tengo la imagen. Yo voy a hacer la GeoDatabase, en este caso en el mismo lugar. Vamos a explicar dos términos básicos: es crear una GeoDatabase, y que ya lo hemos hecho en otros ejercicios, o crear un shapefile. Pero para este ejemplo vamos a utilizarlo en GeoDatabase, que es mucho mejor y más cómodo trabajar. Nosotros, estando en la carpeta, le decimos clic derecho, le decimos nuevo, y cuando le damos nuevo, él da las opciones de crear. Entonces podemos crear File GeoDatabase, Personal GeoDatabase, una conexión a una base de datos, que sería conectarnos a una GeoDatabase profesional, digamos que estemos en una empresa y tengamos una GeoDatabase, no sé, en el DANE, y digamos trabajar con la GeoDatabase que tiene todos los datos de la nación, entonces nos conectaríamos a través de un servidor. También podemos crear el shapefile. El shapefile, entonces, como les decía, es un archivo geográfico que tiene representación puntual, lineal y areal, igual que lo que vamos a hacer en la GeoDatabase. La diferencia es que la GeoDatabase es un espacio en el que viene todo en conjunto. Los shapefile, digamos, si yo hago un punto, una línea y un polígono, serían archivos independientes, que tienen la principal diferencia es que estos archivos independientes no se les puede hacer la topología, a diferencia del file GeoDatabase o la personal. La diferencia entre el file y la personal es que File GeoDatabase es un archivo, digamos, más profesional, que tiene más capacidad de cabida de los datos, y la personal es una GeoDatabase más pequeña, ¿sí? En los diferentes tipos de licencia que tiene ArcGIS, ArcGIS tiene tres tipos de licencia, que es el básico, el advanced y el, digamos,
Era el básico, el estándar y el advanced. Generalmente la personal solo se puede hacer en el básico, ¿sí? Digamos, el file database la podemos abrir en el nivel máximo de ArcGIS y tiene todas las funcionalidades. Entonces generalmente es mejor trabajar con file database. En este caso, si le digo file database, va a crearnos un espacio nuevo. Yo le voy a picar aquí, le voy a decir digitalización o digitalización. Le doy enter. Ya entonces creé la geodatabase para crear los elementos que vamos a digitalizar, que están sobre la base de esta imagen de satélite. En ese caso le voy a decir, entonces primero vamos a crear 3 elementos. Vamos a crear un punto, entonces le voy a decir nuevo. Tenemos distintos niveles en la geodatabase. Uno es el feature class. El feature class es un nivel, digamos que yo voy a organizar mi geodatabase como cuando se hace una temática, digamos en el plan de ordenamiento territorial, entonces el feature database sería parte ambiental. Y dentro de la parte ambiental están los ríos, están los bosques, están ubicación donde están los animales. Entonces tendría como una clase en la que yo puedo subdividir los elementos. No lo voy a hacer aquí para no, digamos, aumentar el grado de complejidad. Vamos a hacer el feature class directamente. En este caso vamos a hacer un feature class que haga referencia a los puntos. Vamos a poner entonces un elemento que podemos seleccionar en la imagen fácilmente, que son los árboles. Árboles. Ese sería el nombre. Podemos ponerle un alias. Generalmente no lo utilizo, sobre todo cuando se utilizan una gran cantidad de datos y necesitamos diferenciar árboles, digamos, de especies o diferentes elementos que sean muy repetitivos o muy parecidos. Podemos utilizar un alias. El tipo, entonces aquí nos ubicamos en la característica que vamos a utilizar, en este caso puntos, point features. No le decimos nada generalmente con la referencia de las propiedades, le decimos siguiente. En este caso, si nosotros estamos cargando la imagen desde cero, de pronto nos aparece así, nos aparece el sistema de coordenadas. Nosotros siempre tenemos que definir un sistema de coordenadas para poder que nuestro dato quede correctamente referenciado. En ese caso, la imagen está en WS84 en UTM, entonces vamos a utilizar la referencia. Yo aquí la tengo cargada en la zona 18 norte. Hay dos maneras de traer la referencia. Si yo la conozco, digamos, sé que puede ser, es latitud, longitud, UTM, WS84 o mundo o es Magna Sirgas. Si yo ya la sé, puedo entonces identificarla. En este caso, previamente nosotros ya sabemos que es una UTM, entonces puede decir UTM, Universal Transversa de Mercator, con la referencia del datum del WGS84, que es World Geodetic System de 1984. Ya sabemos entonces que es UTM WGS84. Como en Colombia, en este caso en Santiago de Cali, nos ubicamos en las coordenadas por encima del Ecuador, ¿sí? WS84, entonces se divide en norte y en sur. Nosotros estamos en el norte, estamos encima del Ecuador, estamos a 2 grados. Si estuviéramos sobre el Ecuador sería pues 0 y si estuviéramos debajo pues sería valor negativo o menos 2 grados. En este caso estamos en un valor positivo de 2 grados, Cali se ubica más o menos a 2 grados. Y en la zona de la cuadrícula en la que se divide transversa de Mercator estamos en la zona 18. Entonces seríamos WS84 UTM zona 18 N de norte, porque podríamos poner la misma zona pero 18 sur, ¿sí? Si estuviéramos cargando en el sur. Entonces hay que tener cuidado de ubicarnos referente en el mapa de Colombia cuando estemos trabajando en una zona específica. Pues generalmente el Valle del Cauca es 18, la zona muy al norte de Colombia es 17, o sea, hacia San Andrés, Providencia, la zona muy oriente hacia el Amazonas, hacia la Orinoquía es 19. En este caso con 18 cubrimos casi todo el Pacífico colombiano y el sur del país. Entonces le decimos 18, le decimos siguiente. Ahí nos pregunta la tolerancia, por default la dejamos 0.01. Esto hace referencia a la distancia mínima de matemática que pueden tener un polígono de otro. La configuración le dejamos default, decimos next. En esta parte ya es cuando nosotros creamos los campos. Vamos a crear un shapefile, vamos a crear un archivo y vamos a crearle unos campos.
En este va a tener, digamos, el objeto, que va a ser el número de objetos. Si creamos un polígono, será polígono 1, polígono 2, así sucesivamente. O punto 1, punto 2. La geometría, pues él va a reconocer automáticamente la geometría. Vamos a crearle un campo básico que se llame nombre. Nombre. Puede ser en minúsculas o en mayúsculas. Generalmente yo lo uso en mayúsculas. Y le vamos a definir el tipo de campo que debe ser. Si yo a este campo le voy a dar nombre, digamos, vamos a usar los puntos, voy a diferenciar en árboles imaginarios en especies, porque no tengo los datos específicos de las especies, pero yo le voy a poner un nombre, voy a poner roble, voy a poner Saman o el nombre que yo pueda ponerle. Para cuando yo referencio en este campo le voy a poner un solo atributo, pues le voy a poner texto. Generalmente por default nos tiene un texto de 50 caracteres. Yo puedo ponerle más, puedo ponerle 200 o 300, eso depende de la complejidad de los caracteres. Digamos por default el 50. Pero si digamos yo quisiera trabajar con una fecha, no sé, que estoy haciendo un recorrido, voy a ver los años o la edad o la época en que se tomó un registro específico del árbol. O si quiero tener datos que sean parámetros con decimales, no sé, la temperatura, la precipitación, algunos elementos, entonces tengo que escoger el campo que esté adecuado al parámetro que yo voy a darle. En este caso voy a utilizar solo el nombre para que lo tengamos. Le voy a decir finish y automáticamente entonces él nos dice el sistema de coordenadas que estamos cargando, ¿sí? Árboles es Geographic Coordinate System WGS 1984, ¿sí? Ahí él hace un warning porque la imagen está con un sistema de referencia que, si bien es WGS84, es el sistema de referencia que utilizan en internet, que es el Web Mercator. Hay una pequeña diferencia entre Web Mercator y WGS84, pero para efectos es lo mismo. Entonces no nos vamos a complicar con la advertencia, le decimos close. Y él carga entonces aquí la capa de árboles, que es un punto porque es punto lo que hemos cargado. Voy a cerrar el catálogo. Y vamos primero a escogerle un color. Vamos a ponerle un color que sea resaltante para identificar los árboles. Voy a ponerle este círculo, digamos. Y vamos entonces a usar la función de edición. La función de edición generalmente la tenemos en la barra que picamos aquí en el blanco, en la zona vacía de ArcGIS, picamos, le damos clic derecho y nos va a salir todas las opciones que tiene ArcGIS en todas las, digamos, herramientas. La herramienta de editor, digamos, aquí yo la tengo encendida, la voy a volver para hacerlo desde cero. Es decir, editor, va a aparecer la barra. Generalmente si no la tienen dentro de su ArcGIS va a aparecer aparte. Va a aparecer aquí en el aire, ¿sí? Y uno puede pararse en la parte oscura y llevarla hacia un espacio en blanco de ArcGIS. Digamos, yo la pongo ahí. Yo puedo moverla, voy a moverla un poquito aquí. Y la barra me quedó ya incrustada en la parte superior de ArcGIS. En este caso, con esa barra, ya sabemos que la edición no la vamos a poder iniciar porque tenemos el editor. Tenemos un vector que es un tipo punto y tenemos una imagen. Vamos entonces a digitalizar algunos puntos de árboles. Primero pues me voy a parar en la parte norte de la universidad y voy a ver, aquí hay un conjunto de árboles. Voy a hacer una identificación de unos árboles grandes y voy a digitalizarlos. Digamos que en la vida real de pronto o tengo las coordenadas o he estado haciendo un recorrido y con el GPS me he venido acá y he tomado los puntos, o en este caso digamos dije no, pues vamos a usar la imagen y vamos a contar cuántos árboles hay aquí en este lugar. Voy a tomar entonces la referencia de esta área que hay aquí, digamos como esta zona que está un poco erodada, y vamos a tomar los árboles que están dentro de este lugar. Ahorita lo vamos a hacer y lo vamos a subdividir en otro elemento cuando utilicemos otra característica. Entonces para activar la edición nos vamos a editor, le decimos Start Editing y él va a abrir la sesión de edición. Primero nos dice Start Editing encontró una o más capas que no coinciden, digamos, con la referencia, pero eso no importa porque aquí vamos a usarla, digamos, de manera de que él va a usar la WGS84 referida a la que hemos cargado. Entonces le decimos, seleccionamos árboles, continuar, y él ya apenas le damos continuar se nos va a aparecer este icono, este cursor, que es el cursor de Edit Tool, ¿sí?
Edit Tool, si digamos yo cojo la mano y pongo la mano, se me vuelve la mano, puedo mover el sistema, puedo mover el mapa, pero si yo voy a editar, entonces puedo pararme aquí y entonces se me va a poner el archivo de edición. Pero aquí yo no puedo crear nada, no tengo nada para poder editar. Generalmente para editar la característica o lo que yo estoy editando, sea puntos, líneas o polígonos, vamos a poder hacerlo en la parte de edición con la última parte que aparece Create Feature, que es esta cuadrito con colorcitos y un lapicito. Le pico ahí y él automáticamente en el lado derecho, o si yo de pronto lo tengo en otro lugar, porque estas barras de ArcGIS uno las puede sacar, ¿sí? Aquí yo la estoy sacando. Cuando la dejo presionada se dan cuenta que aparecen en las esquinas unos triangulitos. Eso nos indica que yo puedo poner en cada triángulo, si lo paro aquí, si lo llevo al centro, puedo ponerlo aquí, o puedo ponerlo abajo, o puedo ponerlo en lateral, o puedo ponerlo superior. Generalmente lo más cómodo es ponerlo en lateral. Voy a ponerlo ahí en lateral. Y listo, vuelve al lugar donde estaba. En ese caso me voy a parar sobre ¿cuál es el elemento que vamos a editar? Los árboles. Si me paro en árboles, él dice inmediatamente herramienta point o point end to line. No vamos a utilizar sino la de puntos, porque vamos a generar puntos. Me paro en puntos y cuando ya él me selecciona puntos, yo cuando me desplazo sobre el mapa me aparece la bolita de punto, ¿sí? Como les decía, entonces vamos a seleccionar algunos árboles aquí, sobre todo los que están, digamos, dentro de esta área que está como un poco erosionada dentro de los árboles. Voy a seleccionar algunos árboles, digamos el más grande, este, árbol 1, 2, árbol 3, árbol 4, árbol 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de digitalizar. Estamos poniendo puntos. Si yo sigo, si mi herramienta sigue con la bolita ahí como morada, es porque está en la capacidad de generar los puntos. Para yo terminar, digamos que yo sigo dándoles, me generará puntos, me paro en en Edit Tool, y ya puedo picar en el espacio en blanco y entonces se me deseleccionan los puntos. Ya tengo entonces varios puntos creados. Primero que todo, entonces ya los creé, voy a salvar, le digo, me voy a editor y le digo salvar edición, y esto que acabo de hacer me los guardó. ¿Cómo sé que están guardados? Porque los estoy viendo los colores de los árboles que identifiqué, y puedo ir a la tabla. En ese caso le doy clic derecho en árboles, Open Attribute Table, y me aparecen los elementos que he creado. Objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con nombre, pues no tiene nombre. Null es vacío en inglés, entonces están sin identificación, ¿sí? Yo los tengo como por números, pero no tengo identificado, digamos, qué árboles son, ni qué especies son, ni un código o algo que me los identifique. Digamos que yo esté haciendo el inventario de esta zona porque aquí vamos a hacer un edificio, entonces hay que cortar estos árboles, hay que identificar cuántos árboles son, qué especies son, qué altura tienen, bueno, muchas variables. En este caso vamos a hacer una identificación básica. Voy a seleccionar algunos. Hay varias maneras de hacerlo. Entonces, generalmente cuando uno selecciona, en las herramientas de selección de donde está al acercar, la mano, el adelante y el atrás, tenemos Select Fixture. Este nos sirve para seleccionar. Digamos que yo voy a seleccionar estos tres de acá arriba, ¿sí? Cuando selecciono en ArcGIS se me pone un color como un turquesa. ¿Sí? Ahí estoy seleccionando esos tres, pero dije no va a seleccionar. Puedo picar en el espacio vacío y voy a decir no, va a seleccionar estos. Mejor. ¿Por qué quiero seleccionar estos? Porque voy a ponerles un nombre. Voy a darle clic derecho, atributos, abrir tabla de atributos. Ya están seleccionados. Voy a ponerles entonces aquí. Yo puedo editar, mientras esté en edición, puedo editar la tabla. Entonces voy a ponerle la tabla, la edición. Voy a poner aquí en mayúscula. En primera, roble, ¿sí? Entonces esto es un roble. Voy a copiar el texto aquí, copiar, me paro en el segundo, roble, me paro en el tercero, roble, cuarto, roble. Obviamente estoy poniendo datos imaginarios, no sé si hay robles, probablemente no. Entonces voy a cerrar aquí. Estos árboles que ya identifiqué están seleccionados y he editado su nombre en la tabla y les he puesto roble, ¿sí? Entonces voy a deseleccionar, para eso utilizo la herramienta Clear Select Feature. Listo. Ahora me quedan entonces los tres superiores,
voy a volverlo, seleccionar, voy a abrir la tabla, aunque puedo tener la tabla abierta. Generalmente en ArcGIS uno puede traerla acá también, donde vemos la tabla donde está la de crear características, o puedo sacarla aparte también. Generalmente es muy grande, entonces me paro en la esquina, trato de reducirle los tamaños para que quede chiquitita. Entonces ahí esos 3 puntos puedo editarlos, entonces le voy a poner aquí Samam. Samam, voy a copiar ese nombre, control C, Samam, Samam, listo. Y el último, como sé que ya tengo estos seleccionados, yo sé que sería este último, no lo puedo seleccionar o puedo editarle, ahí porque quiero saber gráficamente cuáles son. Yo puedo seleccionar aquí los en la tabla y puedo visualizarlos en el mapa. En este caso, el último es, digamos, Samán, Roble, y vamos a poner aquí palma. Que eso sea una palma, aunque no creo que sea una palma, pero lo ponemos para el ejercicio. En ese caso, cierro, limpio la selección y voy a guardar, es decir, salvar. Todo lo que voy haciendo, si yo no hubiera salvado, entonces al cerrar o se me fue la energía o algo pasó, como no salvé, no hubiera guardado los nombres. Ahora que acabo de salvar, sí, ya guardé los nombres. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hemos creado una capa de puntos. Una capa de puntos que nos hace referencia a árboles en esta zona. Digamos que en la universidad nos dijeron, vamos a cortar esa área y vamos a hacer, tenemos que identificar qué árboles y qué especies hay ahí. Listo, entonces yo ya tengo la capa creada de árboles. Ahora, ¿cómo puedo representar yo estos árboles? Le adicioné una información que era las especies. Yo voy a hacer una pequeña representación. Voy a pararme a doble clic en árboles, ¿sí? O le puedo dar clic derecho propiedades. Es la misma manera para poder acceder a las opciones. Generalmente él tiene varias pestañas de varias pestañas de opciones. La que más utilizamos sobre todo para hacer una especie de clasificación temática es Symbology. Nos paramos en Symbology y él tiene Feature Class, que es la símbolo único, que es lo que estamos viendo aquí. Todas las características son iguales. Si le decimos categorías, nosotros cuando tenemos categorías podemos hacer un mapa temático. Si tiene las características, digamos las clases, los puntos, polígonos, las líneas, algún atributo que se pueda diferenciar. En este caso le voy a decir nombre, le digo adicionar todos los valores y entonces me agrega palma, roble y samam. Puedo seleccionarle un color a cada uno o un tamaño, digamos, ahí está en un tamaño de 4, voy a ponerle un tamaño más grande para que se vea mejor, 10. El roble, voy a ponerlo en 10. Y el samán en 10 también. Listo. Ahí entonces, ¿qué nos hizo? Tenemos una capa que se llama la capa de árboles y esa capa de árboles la clasificamos, pues tomamos unos puntos de árboles y los clasificamos en 3 tipos de árboles, o sea, le llenamos la información geoespacial y identificamos 3 especies hipotéticas. Aquí hasta ahora hemos hecho una digitalización sobre esta imagen de satélite de un área específica, de un elemento que nosotros queremos trabajar, que es aislar estos árboles porque los vamos a cortar. Ahora entonces vamos a ver el área de intervención. Probablemente sea esta zona que estamos viendo aquí, que es una zona como erosionada. Probablemente debe ser una zona más baja y debe tener un flujo de escorrentía porque veo una especie de canales o de arroyos. Y entonces debe tener algún proceso de zanjamiento o algo aquí que se está dando. Por eso esa forma tan típica. Eso lo preveo o lo interpreto yo. Lo otro es tocaría ir a la universidad, ver aquí en campo cómo es esto, cómo está. Y si tuviéramos una fotografía, podríamos tomar la fotografía, después traerla y georreferenciarla para identificar y contrastar lo que estamos viendo aquí. Pero bueno, vamos a crear entonces ahora el área. Para crear el área, entonces vamos a parar la edición. Vamos a decirle Stop Editing. Ya nos quedó los puntos, digamos, digitalizados. Vamos a volver a nuestra herramienta de catálogo. Seguimos, como estamos trabajando en el mismo espacio de trabajo, pues seguimos aquí con la herramienta. Tenemos nuestra base de datos geográfica, digitalización, ya tenemos los árboles. Ahora voy a decirle ahí mismo en digitalización, no en árboles, sino en digitalización, le digo nuevo, ¿sí? New Feature Class. Entonces vamos a crear una nueva característica. Esta vez vamos a crear un área. Entonces digamos área intervención. Voy a ponerle a la inter. Área inter.
para saber que vamos a intervenir esa área y vamos a cortar esos árboles. Tenemos un alias, que es lo mismo que les explicaba, podemos ponerle aquí como un apodo. Y ¿qué tipo? Polígono. Él por default, generalmente el primero que carga cuando uno le dice Fixture New Class es polígono. Entonces polígono, vemos siguiente. Ya esto lo explicamos, tenemos que seleccionarle la proyección, en este caso WGS84 UTM zona 18 norte. Siguiente. Tolerancia por default. Configuración de keywords por default. En clases, en feature class, vamos a ponerle aquí entonces un nombre. También vamos a poner nombre. Y que manejemos texto. Texto por default de 50. ¿Sí? Obviamente que dependiendo de lo que estemos digitalizando, el elemento que estemos tratando de entender, pues tendríamos que crear. Yo puedo crearle más campos. Aquí yo puedo poner todos los campos que quiera. O sea, puedo ponerle un montón de campos. Inclusive, si tenemos otro chat file o otra database que tenga los campos previos y yo quiera utilizar esos campos, pues los puedo importar. ¿Sí? En este caso, digamos, en árboles, yo podría importarle. Me está cargando todos los pues son casi los mismos. Entonces, pues, bueno, digamos que no hubo tanto problema. Entonces le digo nombre, texto, por default y finish. Me vuelve y me dice, si nos damos cuenta, entonces él crea aquí el símbolo de puntitos cuando son puntos y estos poligonitos cuando son polígonos. Entonces me dice la misma advertencia, el sistema de coordenadas específicamente no es el mismo que tiene la imagen, porque lo estamos en WS84. Recordemos que la imagen tiene Wet Mercator, que es una modificación especializada para desplegar los mapas Mercator, pero en internet. Entonces es una modificación de una proyección. Le digo close, cierro el catálogo y voy a hacer lo mismo. En este caso, generalmente el ArcGIS acomoda de manera lógica automáticamente los sistemas. Generalmente los polígonos, las líneas y los puntos van en orden. Primero los puntos, luego las líneas y luego los polígonos en orden automático, aunque eso eso es irrelevante, digamos. Vamos a dejarlo prendido para que vamos viendo lo que estamos haciendo. Entonces voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a irme al editor, voy a darle Start Editing. En este caso ya me aparece árboles, que lo teníamos editando, pero ya lo terminamos. Vamos a hacer área Inter. Le decimos continuar. Él piensa un ratico y ya queda, digamos, funcionando para editar. En este caso entonces lo mismo, como ya sé que el que está para edición es el polígono, pero aquí no tenemos nada porque está vacío, vamos a irnos a la última barrita en la parte de crear feature, en este cuadrito con el lapicito, picamos y tenemos la barra en el aire. De pronto ustedes dicen, esto está en el aire, entonces uno lo deja aquí, lo mueve, deja hundido el cursor y trata de meterlo en algún lugar, aquí en el lado lateral, y listo, ¿sí? Entonces, ¿qué aparece? Yo en este momento, hay que tener cuidado con esto, sobre todo en ArcGIS. En este momento yo puedo editar la capa de árboles y la capa de área, ¿sí? Si se dan cuenta, yo me paro en árboles, me pone punto. Si me paro en área, me pone polígono. Yo puedo, mientras esté editable la capa, editarla, ¿sí? Entonces, de pronto, ustedes cogieron árboles y empiezan a darle aquí y no se dieron cuenta, se confundieron. Pues obviamente si les da punto, pues les va a mostrar el círculo. Si se paran en área, entonces les va a mostrar el polígono. Entonces generalmente vamos a seleccionar esto, vamos a pararnos en área, vamos a seleccionar polígono y ahora sí vamos a digitalizar esta área que estamos viendo aquí. ¿Cómo la digitalizamos? Pues uno tiene que escoger un orden de inicio, digamos, si empiezo aquí, doy la vuelta y termino aquí, o si empiezo aquí, doy la vuelta y termino aquí, ¿sí? Entonces, básicamente voy a tomar esta área, me voy a parar aquí en la esquina, digamos que viene por aquí. Estoy diciendo que el área que hay que intervenir es esa zona que está como erosionada. Voy a hacer un proceso, digamos que este árbol no lo vamos a cortar y le vamos a pasar por el lado. Vamos a tomar aquí, 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 esta área, aquí lo estoy haciendo al ojo, pues digamos que si necesitáramos el límite exacto más o menos, pues podríamos o hacerlo con GPS un recorrido en campo o pues dedicarle un poco más de tiempo a hacer la digitalización. Digamos que aquí lo hicimos, cada vez que hicimos un nodo, si se dan cuenta, esto, aquí yo voy a hacer un nodo, me aparece este puntico rojo, es el nodo en que he terminado. Si yo me voy para un lado, si yo termino aquí, entonces me haría como una línea, me quedaría como una cuña en el polígono. Generalmente antes de cerrar, o sea, ya llegué al final, ¿qué puedo hacer?
o pararme aquí en el rojo que estaba y darle doble clic, pero probablemente como me he movido me va a dar otro nodo, me va a quedar un nodo por ahí. O le doy clic derecho antes de terminar y le digo Finish Sketch. O le doy F2 en el teclado. Pero lo más seguro es darle terminar sketch, o sea, terminar digamos, el dibujo, la esquematización que estoy haciendo aquí. Le digo Finish Sketch y listo. Ya quedó el área. En este caso queda automáticamente seleccionada. Estamos viendo entonces el área de trabajo, ¿sí? En un color morado que me quedó ahí por default, porque me pone ese color. Digamos que yo ya lo edité, digo sí, salvar. Hay varias maneras de editar los polígonos. Yo tengo este polígono con color o le puedo cambiar el color, ¿sí? Generalmente uno puede cambiarle aquí el color porque el polígono siempre va a tener un borde y un color, ya sea sólido o puede ser vacío. También puedo dejarlo transparente. Digamos, si yo aquí me paro en amarillo, entonces él me lo pone amarillo. ¿Sí? Si me paro en la representación beige, él me lo pone en beige. Pero como estamos digitalizando algo que está abajo y de pronto no lo vemos bien, tenemos que ponerlo en transparente. Voy a ponerle en transparente y entonces ya nos queda esta línea, ¿sí? Es el polígono, es el mismo polígono, pero la representación está solo en el borde exterior que se ve la línea negra y el blanco, o sea, está transparente, no tiene color. Y entonces vemos esa área. Vamos a ponerle un color rojito y también un poquito más grueso para que sea mejor. Vamos a poner un color rojo. Y ahí tenemos el polígono. Entonces un polígono está compuesto básicamente de puntos o de nodos, ¿sí? ¿Cómo sabemos que está compuesto de nodos? Porque es esto, si yo selecciono la herramienta editor y me paro sobre el polígono, ahí lo selecciono, si le doy doble clic, él automáticamente muestra los vértices, ¿sí? Estos vértices, que son puntos en los cuales yo paré a la hora de hacer la digitalización. Empecé aquí, me fui hasta acá, punto, me fui hasta acá, punto, me fui hasta acá, punto. Una línea es una seguidilla de puntos, ¿sí? O sea, un elemento lineal, yo puedo hacer esto y puedo hacer una línea que me conecte estos puntos que hacen referencia a los árboles. Un polígono es matemáticamente una seguidilla de puntos que generalmente se conforman una línea que inician en un punto y terminan en ese punto, ¿sí? O sea, empezamos aquí y terminamos aquí. Entonces, el polígono yo puedo editarlo. Digamos que en este caso a mí se me fue para un lado o una forma que no me gustó. No sé, de pronto aquí el polígono era más lineal. Entonces, yo puedo mover los nodos. Si se dan cuenta, voy a volverlo a poner en edición. O sea, aquí estamos, todavía hemos terminado. Salvamos, vamos a salvemos lo que hemos hecho. Quiero que se me modificó el polígono. De pronto se me fue muy para acá. Esto era lineal y se me quedó de lado. Entonces, me paro en el polígono, le doy doble clic y él se pone en los nodos. Los nodos yo los puedo modificar independientemente. Aquí tengo un puntico verde, voy a moverlo. Si yo lo dejo ahí, entonces el polígono me queda con esa forma errada, digamos. Pero yo quiero arreglar esto porque es un error. Entonces voy a hacer es llevar el polígono, porque este es, digamos, un umbral lineal y listo. Ahí ya quedó, le pico afuera y él automáticamente toma la forma. Ahí ya quedó mi polígono editado. Entonces voy a decir salvar. Digamos que esa fue el área que yo trabajé y ya me quedó listo mi área de trabajo. Y ese es el área que yo voy a trabajar para poder hacer el corte. Aquí vamos a hacer una construcción. No sé, vamos a hacer un nuevo campus y vamos a crear un nuevo edificio, perdón. Y entonces tenemos que primero calcular el área de intervención. Y vamos a ver cuántos árboles vamos a cortar. Y el área del lote para poder identificarla y la forma, porque tenemos que hacer un diseño arquitectónico y entonces este es el área específica que necesitamos tener para intervenirlo. Entonces ya tenemos dos elementos, los puntos, los polígonos y ahora nos falta la línea. Vamos a decirle stop editing, ¿sí? Si nosotros no hemos guardado, entonces cuando le decimos stop editing generalmente nos pregunta, ¿usted hizo una modificación, desea salvar? Entonces generalmente salvamos. Aquí ya tenemos puntos y tenemos polígonos. Vamos a hacer el elemento lineal. Lo mismo, entonces vamos otra vez a abrir el catálogo. El catálogo en digitalización le damos clic derecho, nuevo y Feature Class. Cuando le damos Feature Class, le damos, entonces vamos a poner Río. Voy a ponerlo en primera mayúscula, Río. Seleccionamos el tipo, entonces en este caso, línea, line feature. Dejemos siguiente,
utilizamos la misma proyección, UTM, zona 18, W64, metros, default. Le ponemos aquí entonces nombre, otro nombre, pongámosle ahí, nombre. Puedo hacerlo en minúsculas o en mayúsculas, eso no importa. Text, o sea, obviamente lo ideal es tenerlo en mayúsculas para que sea acorde con los tamaños de las otras filas o el tipo del estilo. Digamos, voy a ponerle nombre en mayúscula. Y final. En este caso, vuelve y me pregunta, le digo que sí. Vamos a cerrar el catálogo. Como no estamos editando, todavía no puede activarse el crear características o el create feature. Si nos aparece entonces área, nos apareció ya río y nos apareció árboles. Entonces dirán, pero aquí ¿qué río hay? Pues aquí hay un pequeño riachuelo que lo estamos viendo en la parte superior, este umbral. Esto es un pequeño riachuelo. Probablemente hacía parte anteriormente de alguna zona, de algún humedal o algo que existía aquí en la universidad. Probablemente esta zona era algún humedal anteriormente. Pero bueno, eso lo podríamos investigar consiguiendo fotografías aéreas antiguas de esta zona y poder ver qué elementos habían antes, digamos, de que la universidad interviniera esta zona, etcétera. Pero digamos que aquí yo estoy viendo que hay una especie de elemento lineal que es como un río. Y vamos entonces a digitalizar ese río que empieza desde aquí, desde el centro médico de la universidad, hasta una parte que llega casi a colindar con la universidad, la parte de la salida. Pero vamos a tomarlo desde este punto a este punto. Vamos a hacer el mismo proceso. Nos paramos en editor, Start Editing, ya tenemos río, seleccionamos río, le decimos continuar. Y entonces árboles, área, intervenir y río. Nos paramos en río, ya nos aparece línea. Nosotros podemos hacer entonces, le paramos en línea y digamos que viene de aquí a acá. Voy a hacerle un zoom. En el caso de que yo tengo scroll en mi mouse, el scroll es la bolita, el circulito redondo que tenemos en algunos mouse. Yo le puedo hacer bolita adelante, atrás, hago alejar o acercar en ArcGIS. Entonces no necesito irme con la mano o hacerle esto, sino que puedo utilizar el scroll. Aquí estoy usando el scroll, entonces es un tip para que lo sepan. Digamos que el río empieza aquí. Voy a empezar a hacer el elemento lineal. Aquí estoy haciendo un nodo con otro nodo. Cuando es un solo nodo, es un punto. Cuando estoy haciendo un nodo a otro nodo, ya es una línea. Entonces este es el elemento lineal. Aquí estoy creando nodos. Digamos que me paso por aquí. Hay una característica en ArcGIS, es cuando yo cruzo otro elemento que tenga nodos, generalmente él trata de conectarse a ese nodo. Aquí lo vemos. Él se conecta. Voy a conectarme para poder saber que tengo una colindancia. Sigo derecho, sigo derecho, sigo derecho, derecho. Me voy por aquí, intersecto por el área, sigo derecho. Voy a mover un poquito la imagen. Atravieso estos árboles, llego aquí y digamos que mi límite va a ser entonces en la valla de la universidad en este lado. Listo. Cuando queda esto que estamos viendo, esto es un error gráfico, ¿sí? Me muevo la manito y entonces se desapareció. ¿Qué estamos viendo? La línea que acabamos de digitalizar. Siempre que esté seleccionado un elemento va a quedar en azul turquí, en este azul como turquesa, ¿sí? Voy a deseleccionarlo y ya me quedó la línea. Me quedó esta línea como en color rojo, como en un café. Voy a cambiarle el color. Voy a picarle... bueno, primero, antes de cambiar el color, voy a salvar, ¿sí? Porque si no de pronto pierdo la edición. Voy a ponerle un color amarillo. O pongámosle un color de río. Aquí hay unas características que tiene Esri. Es que tiene muchas cosas predefinidas. En este caso, si esto fuera una carretera, pues carretera. En el caso de río, río. Un río que tiene su color o la representación cartográfica más asociada. Entonces, river, río. Aquí tenemos entonces la representación. Tenemos un área de trabajo, unos puntos que encontramos y una línea que es el elemento que hay que tener cuidado, digamos, a la hora de planificar una construcción aquí. Entonces, vamos a ver que tenemos un elemento aquí, como es el río, entonces no vamos a meter la construcción hacia el río, vamos a utilizar esta área. Entonces, si yo después necesito, primero que todo, evidenciar los elementos que hay dentro de esta zona, identificados como áreas, líneas y puntos, ya lo acabamos de hacer. Voy a hacerle salvar. Vamos a editar las tablas de los dos elementos que no editamos. Uno que fue el río. Entonces voy a darle clic derecho. Open Attribute Table. Solo tenemos un elemento, así que solo aparece identificado un objeto que es tipo polilínea, ¿sí?
polilínea o línea. Le voy a poner nombre, le doy doble clic y entonces le pongo Lily. Digamos que, a ver, mayúscula. No, esto no era este. Lily. Ahí nos queda el nombre dentro del archivo. Voy a decirle salvar. Ahora, como estoy en edición y puedo editar los elementos que están aquí, vamos a editar el área. Y al área voy a ponerle un nombre también. Va a ser, en este caso nos aparece null porque el nombre que le pusimos en la tabla no tiene datos. Entonces le pongo corte. Generalmente uno le da enter y él guarda, pues puede pasar, digamos, a otra tabla. Ya deja de editar ahí y puede ir a salvar y salvo. Él está editando, entonces edité el nombre de río y el nombre de área de intervención. Nos quedó punto, líneas y punto, línea y polígono. Cuando uno hace esto en ArcGIS utilizando una geodatabase, en la tabla vamos a podernos dar cuenta de algunos elementos que él toma automáticamente. Generalmente cuando utiliza una geodatabase, él va a generar el shape leg y el shape area. En este caso, esto está en metros, ¿no? Entonces tenemos una distancia de perímetro de 542 metros, ¿sí? Entonces estamos viendo el área del polígono. Esto equivale a 542 metros y el área equivale a, aquí está, es 16.281 metros, ¿sí? O sea, ya lo pasamos a hectáreas o lo pasamos a kilómetros cuadrados. ¿Cómo puedo yo hacer esto en kilómetros cuadrados, en hectáreas o en área? Hay un truco que les voy a enseñar aquí. Es para calcular las áreas en un término que nosotros queramos manejar. Generalmente lo podemos hacer aquí cuando uno le crea una nueva área. Digamos, vamos a enseñarlo de una vez. En este caso, seguimos en edición. Nos vamos a parar en abrir la tabla de atributos. Ustedes dirán, pero profe, ya no podemos generarle una nueva tabla aquí o una nueva fila. Sí podemos, nos paramos aquí generalmente en adicionar fila, pero no podemos crearle una nueva fila mientras estemos en edición. Tenemos que parar la edición y crear esa nueva fila. Cuando creemos la nueva fila ya podemos volver a la edición y poder editarla. Vamos a intentarlo hacer eso. Paramos, stop editing. Nos vamos a área y le decimos Open Attribute Table. Esto es importante porque ustedes después en algún ejercicio tendrán que calcular el área. Entonces nos vamos a adicionar fila. Y ahí entonces nos aparece el tipo de, vamos a ponerle área. Nosotros podemos calcular el área a niveles, tiene que ser numérico. Entonces short, integer, long, float, double. Generalmente dejamos en que nos lo haga en digamos, términos cortos. Aquí tenemos, voy a cancelarlo, voy a darle clic derecho aquí, le vamos a ir propiedades. Este tipo de área es doble, ¿sí? Para que nos dé doble, nos está dando un valor numérico decimal, ¿sí? Entonces está utilizando el double. Shape area double por default. Nosotros vamos a hacer un cálculo de área, pero él automáticamente, en esta tabla no podemos hacerlo porque es la que trae por default. Vamos a crearle uno nuevo, entonces vamos a ir a adicionar fila. Vamos a crear área. Y vamos a usar ese mismo, el doble, que es decimal. Le doy OK. Y él me crea una tabla null. Está vacía, o sea, él tiene un campo que no tiene datos, ¿sí? Y aquí cuando yo le creo este campo, estamos en la misma área. ArcGIS tiene una función que se ve aquí en la tabla, que es clic derecho, calcular geometría. Él me puede calcular la geometría de ese elemento que estoy viendo aquí. Si yo tengo más polígonos, pues entonces yo puedo seleccionar todos los polígonos. En calcular geometría le voy a dar clic derecho. Aquí, vamos en la tabla, clic derecho, propiedades, ¿sí? Clic derecho, está calcular geometría. ¿Qué nos dice? Sirve para hacer, digamos, update del valor de la población de la geometría de ese elemento. Calcular geometría. Dice, usted está fuera de una edición de sesión. Este método es rápido para calcular y editar, digamos, en una sesión. Digamos. Para poder editarlo yo tengo dos maneras. O inicio la sesión y empiezo a editar y puedo calcularlo. O puedo hacerlo por fuera de sesión, digamos que no tengo que tener la capa editada para calcular la geometría si tengo
un campo que lo puedo hacer. En este caso lo voy a hacer sin editar. Le digo sí. Y aquí nos aparece algo importante. Nosotros podemos calcular la geometría de un elemento. Básicamente tenemos una capa que permite hacerlo, que es área, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el sistema de proyección que es WGS84, la zona 18 norte, que son coordenadas métricas. Y las unidades, en este caso tenemos metros cuadrados, tenemos acres, hectáreas, decimales, kilómetros cuadrados. Entonces, dependiendo de lo que queramos analizar, en Colombia nosotros utilizamos los metros cuadrados cuando hablamos en áreas muy pequeñas, digamos un apartamento, un área de un lote. Cuando hablamos ya de zonas muy grandes, digamos cuando cultivamos, entonces cultivamos generalmente en hectáreas. Y cuando hablamos de zonas muy grandes, digamos un parque nacional, lo medimos en kilómetros, ¿sí? Entonces nuestros niveles de medición van generalmente relacionados un poco a la escala. Como estamos en una escala relativamente pequeña, vamos a ver cómo nos da esto en hectáreas. Le ponemos unidades hectáreas y le decimos OK. Nos vuelve a preguntar, ¿desea calcularlo? Le digo sí. Entonces nos acaba de calcular el área en hectáreas, ¿sí? Aquí lo tenemos en metros, ¿no? Y aquí lo tenemos en hectáreas. Entonces tenemos en hectáreas tenemos 1.6 hectáreas. Este tamaño es coincidente con un tamaño en hectáreas. También podemos calcularlo entonces en metros. Puedo volver a modificarlo. Digo calcular geometría. Le digo sí. Utilicemos metros cuadrados. OK. Le digamos yes. Y entonces ya nos está diciendo 16.281 metros cuadrados, que es básicamente el que teníamos antes aquí, que calcula por default. Entonces voy a volverlo a calcular. Si le pongo esto en kilómetros cuadrados, perdón, clic derecho, propiedades no, clic derecho, calcular geometría. Sí. Vamos a utilizarlo en, digamos que estamos en Estados Unidos, y le ponemos acres. Está diciendo que ya hay 4 acres, ¿sí? Vamos a volverlo a cambiar el cálculo de geometría, ¿sí? Y tomamos, digamos, kilómetros cuadrados, metros cuadrados, millas cuadradas. En kilómetros cuadrados, pues esto debe dar 0 punto algo, porque obviamente es muy pequeñito. Si fuera un área más grande, sí la podremos calcular en metros cuadrados. Entonces, bueno, por lo último, dejémoslo en el que lo íbamos a tener. Es todo para que se den cuenta. Hectáreas, OK, listo. Aquí entonces acabamos de tener el área en hectáreas de este lugar. Ya sabemos que hicimos un trabajo rápido. La universidad nos mandó a analizar esta área para hacer una área nueva de intervención en la universidad. Vamos a ver qué área es el área de trabajo. Entonces 1.6 hectáreas. Vamos a cortar 4 robles, 3 samanes y una palma. Y hay un área que se puede intervenir, que al norte del polígono hay un río. Y ese río tiene un área que mide, o sea, una distancia. Vamos a ver la medición del área. De la distancia, puedo picar con información, ¿sí? Ya que tenemos los datos ahí calculados. Recordemos que el Chepleg lo calcula automáticamente. 276 metros. Aquí este río mide 276 metros. Si picamos sobre el polígono, entonces, polígono, corte, 1.6 hectáreas, ¿sí? En este área, porque yo le puse área, pero yo le hubiera puesto en el nombre, como le íbamos a calcular en hectáreas, pues le hemos puesto en hectáreas, ¿sí? Pero ya le pusimos área, pero ya sabemos que está calculado en hectáreas. Y los puntos, entonces yo pico en cada punto el nombre: Samán, 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 Roble, Roble y Palma. Listo. Hasta aquí entonces lo que les quería mostrar es cómo nosotros digitalizamos y podemos hacer un proceso básico de hacer los 3 elementos de puntos, líneas, polígonos para poder editar un elemento geográfico. En este caso basándonos en una imagen de satélite como esta que